Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la editorial Ediciones Infinito. Quiero agradecerles a Misión Perpetuo por esta oportunidad de participar en la presentación de poemas al que vive el poeta Omar Quintero. Bueno, voy a dar algunas apreciaciones sobre algunos de los poemas que el poemario Poemas al Perú comprende varios poemas bajo una sola dinámica: el amor por el Perú. A continuación voy a comentar algunos de los poemas. Espero que el lector pueda tener la oportunidad de leer este gran trabajo. El poema Sus bandos fueron rechazados es un poderoso retrato de la lucha por la libertad y la independencia de un país. A través de la metáfora de los barcos y las batallas en alta mar, el poema evoca la valentía y el sacrificio del sentimiento peruano por la independencia y la libertad. El poeta utiliza un lenguaje intenso y descriptivo para transmitir la ferocidad de la batalla y la determinación de los marineros y soldados. El poema también destaca la importancia de la unidad y el coraje en la lucha por la libertad. A medida que avanzamos en la lectura, se hace evidente que el país ha logrado su independencia y se ha liberado del dominio extranjero. El poeta celebra esta victoria y anima a todos a unirse en coro para proclamar la libertad y la independencia de la patria. El uso de referencias históricas, como los nombres de Pizarro, Luque y Almagro, así como la mención de las personas coloniales y la catedral, añade profundidad y contexto al poema. Estos detalles nos recuerdan la historia y la herencia de nuestro país. En general, Sus bandos fueron rechazados. Es un poema conmovedor y poderoso que honra el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad y celebra la independencia de la patria, como dice en sus últimos versos. Digámoslo que el país es libre, somos libres, seámoslo siempre. Digámoslo en coro que es independiente, que la patria al eterno elevó. Digámoslo que la servicio al sol, al Dios de Jacob. Escribe en español y jura por su Dios. Muchos hombres murieron por la libertad. Sus bandos fueron destrozados, su rey vencido, sus tropas derrotadas, vencidas, destruidas. Ya no hay más reyes, los europeos fuertes, ya no regresen más. Sobre el poema Niños del Perú, esa es una llamada inspiradora a la juventud del país para que asuman el papel de protagonistas en la construcción de un futuro mejor. El poeta destaca la importancia de los niños como agentes de cambio y los anima a escribir una nueva historia para el Perú. El poema resalta la valentía, el coraje y la fuerza que los niños deben tener para enfrentar los desafíos y luchar por su país. Se les insta a llevar en sus hombros la responsabilidad de elegirlos solo más fértiles y trabajar para asegurar una buena cosecha para todos. El poeta inteligentemente plantea interrogantes. Les pregunta a los niños si repetirán la historia, si se lamentarán por lo que sucedió en el pasado. Los anima a ser diferentes, a vivir el presente y a construir en lugar de quejarse. El poema también destaca la importancia de dejar un legado duradero. Los niños del Perú son llamados a ser recordados y celebrados en cada rincón del país, con estatuas memorias y sus nombres grabados en el tiempo. Sin embargo, el poeta también advierte sobre los desafíos que enfrentarán en el camino. El Perú es descrito como un terreno difícil, desierto, montañas elevadas, enredadas de obstáculos que superar. La sociedad también representa divisiones y pesimismo, pero los niños son instados a sortear esos obstáculos y creer en su país. Como dice en algunos versos, niños del Perú, esperamos que despierten, que abran los ojos, que tomen conciencia, que se echen a andar ya. Niños del Perú,
Esperamos demasiado de ustedes. Son la savia nueva del país. Tienen que pensar en grande. Tienen que construir un gran país. Tienen que hacer grande el Perú. Este poema es un llamado a la acción y a la esperanza. Inspira a los niños a asumir un papel activo en la construcción de un Perú mejor y les recuerda que el camino no será fácil, pero que su esfuerzo y determinación serán recompensados. Otro de los poemas, titulado El Perú, es una expresión de amor y de devoción hacia el país. El poeta describe al Perú como sagrado, y desafiante. Destaca su importancia en la vida de aquellos que nacieron aquí. Y nos invita a los lectores a incluir al Perú en sus oraciones y mostrar aprecio por su cultura, música, gastronomía. Se enfatiza la importancia de conocer y recorrer el país, así como de desear su prosperidad y desarrollo en diversos aspectos, como la educación, la tecnología y la honestidad. El poema también hace hincapié en la importancia de la solidaridad y el cuidado de los demás. Los otros peruanos, los semejantes. Se pide a Dios que ningún peruano carezca de comida, estudio o refugio, y se inicia a honrar y valorar a nuestros mayores, a los padres, a las madres. Como dicen algunos versos, antes de honrar a tus padres, pídele a Dios que no haya ningún padre ni madre peruano dejado en el olvido, sintiéndose afligido y abandonado, en nombre del Padre y del Hijo, en el nombre del Perú, del Espíritu Santo. Amén. Uno de los poemas que más me gustan es este que se llama Miguel Grau. El poema a Miguel Grau es un tributo emotivo al valiente marinero peruano. El poeta utiliza metáforas relacionadas con el mar para describir la vida y el legado de nuestro héroe. Se destaca la dedicación de Grau a su tierra y su disposición a navegar incesantemente en el Huáscar para defender el mar peruano. A pesar de saber que no volverá a ver crecer a sus hijos ni a su esposa, Grau se embarca en su deber en la defensa de su patria. El poeta resalta el impacto que Grau tiene en la imaginación colectiva, siendo considerado un héroe del sur del país y en todo el Perú. Su figura es descrita como un aparecido en una noche sin estrellas, con su barco fantasmal. Se destaca la nobleza de Grau al salvar al enemigo caído en batalla, lo que genera admiración y gritos de viva el Perú generoso. El poeta también resalta el momento en que Grau pierde en la vida en combate, gritando viva el Perú. Y como en ese instante se funde el Perú al centro de la tierra, por la cual luchó y por la que dio su vida. Como dicen algunos versos. Desde entonces Miguel Grau da la vida al Perú. Desde entonces Miguel Grau besa al Perú desde el cielo. Desde entonces Miguel Grau sigue navegando en sus mares, a su patria visitando al Perú en los canales. Uno de los poemas, y es el último que voy a comentar, que yo creo que engloba la esencia pedagógica y patriótica de este gran libro, es Hasta quemar el último cartucho. El poema Hasta quemar el último cartucho es un llamado a la perseverancia y la determinación. El poeta anima al lector a nunca rendirse y a dar su máximo esfuerzo en cada situación. Se resalta la importancia de no dormirse los laureles, de no desfallecer, sino más bien darlo todo hasta el final, hasta agotar todas las posibilidades. El poeta insta a ser guerrero de nuestra propia historia y batalla. Debe superar los obstáculos con valentía, con esperanza. Es un poema que nos insta a recuperar y a practicar los valores de nuestra patria. Se enfatiza que no se sabe si obtendrá la victoria o si se enfrentará a la derrota, pero lo importante es haberlo intentado y haber dado todo desde sí mismo. Se resalta la importancia de mantener la frente en alto y la paz interior, al saber que se ha dado el máximo esfuerzo y que no se ha renunciado. Hasta quemar el último cartucho es quizás el poema más inspirador del libro y que nos anima a todos los peruanos, a los literatos, a los escritores, a toda la población, a no rendirnos, a darnos todo, a persistir hasta el
final. Nos recuerda la importancia de luchar y enfrentar los desafíos con mucha esperanza. Algunos de los versos nos dicen lo siguiente: nunca te rindas, tú puedes dar tu esfuerzo hasta quemar el último cartucho. No te duermas, no desfallezcas más, da tu último esfuerzo hasta quemar el último cartucho. Tú puedes ser el héroe de tu historia, de tu batalla, de ti mismo, hasta quemar el último cartucho. Hasta quemar el último cartucho, inténtalo todo, dalo todo, con esperanza, hasta quemar el último cartucho. Has venido con un deber, has venido con una consigna. Tu deber es darlo todo, hasta quemar el último cartucho. No sabes si saldrás victorioso, no sabes si vas a perder, pero al menos lo habrás intentado, al menos irás con la frente en alto, en paz contigo de haber dado todo, no haberte perdido hasta quemar el último cartucho. Da tu último esfuerzo hasta quemar el último cartucho. Muchas gracias. El análisis de este libro, como podemos darnos cuenta, y él lo dice también, es para los más jóvenes, ¿no? Bueno, para todos en verdad, pero nuestros jóvenes tienen que ver sobre nuestra historia, sobre nuestros personajes y algunos episodios de este país. Nos damos cuenta que es un libro bastante sencillo y que deja huella en todos los lectores. Entonces ahora lo vemos a Anaís Segarra, que también va a hacer una intervención por el para la idea. Muy buenas tardes, sumamente agradecido y reconfortado por esta nueva oportunidad que nos acoge la poesía y este bucólico distrito de Barranco, conocido como la ciudad de los marinos. Distrito poético que ha comenzado a Mario Vargas Llosa, a Martín Arán, a José María Egure, a Emilio Adolfo Westphalen, entre otros grandes poetas que han marcado el derrotero de la literatura nacional. Y es en esa perspectiva que hoy día nos encontramos congregados para presentar el opúsculo del poeta Omar Quinteros, que constituye el resumen de su visión poética a través de poemas al Perú. 20 poemas que sintetizan la esencia del ser peruano a través de una temática que va más allá de lo estrictamente amoroso, lo vivencial o lo existencial, para anclar fundamentalmente en el concepto de patria, con P de Perú. Es necesario incidir también en otros autores que encontraron en el Perú la inspiración para célebres poemas como Abraham de Omar en su célebre Oración a la Bandera, o el poeta y novelista Enrique López Arbuca en su poema La Bandera, que nos decía, entre otras cosas, la bandera es palma rica, la bandera es Santa Santa, talismán glorioso que hace revivir el agradecido el cadáver solitario de una náusea de la esperanza. Y ese derrotero que Omar Quinteros encuentra la veta inspiradora para plasmar en poemas como Viva el Perú, Promesa del Perú, Grau, Valdelomar, Bolognesi, Pisco Sauer, La Bandera del Perú, Olina, escenas puntuales que van a permitir plasmar su inspiración poética y la estructura fundamental de su texto Poemas al Perú. En Promesa del Perú, que es un claro anhelo de todos los peruanos, porque nuestro país, a diferencia de otras naciones, no es un país integrado. Somos un país heterogéneo, multilingüístico, multicultural y multiétnico. Muchos se preguntarán por qué ha sido tan difícil el proceso de integración, porque en el Perú existen 76 etnias y no siempre de una manera
integradas, sino muchas veces enfrentadas entre sí por sus particulares cosmovisiones e interpretaciones de lo que es su realidad. Y en ese sentido, como parte de esa herencia colonial de la cual nos habla Julio Kotler en su obra Clases de Estado y Nación en el Perú, todavía existe, por un lado, esa dependencia del centro a la periferia. Antes era la dependencia del virreinato con respecto a España, actualmente la dependencia del Perú como el centro del poder económico mundial. Y en segundo lugar, Julio Kotler se refería a la discriminación del indígena, que hoy más que nunca está presente en las diferentes etnias de nuestro país, sino como podríamos interpretar lo que ha significado el Baguazo del 5 de junio del año 2009, en el cual todavía coexisten visiones diferentes con respecto al desarrollo y percepciones por parte de ciertos políticos que catalogan a nuestros indígenas como ciudadanos de segunda categoría. Ese es un punto que ha llamado la atención y que Promesa del Perú precisamente incide y que hace una evocación, quiero pensar, al gran historiador de la República, Jorge Bazán de Brockman, quien tiene una obra precisamente llamada La Promesa del Perú. Y él hablaba en esa obra que la tragedia del Perú es que no se ha podido consolidar como una nación como consecuencia de los podridos, de los congelados y los incendiados. Los podridos son aquellos que buscan corromper conceptos. Los congelados son aquellos seres impasibles que no se inmutan ante la injusticia o el dolor de gran parte de la población del Perú, es decir, los excluidos o marginados. Y finalmente los incendiados, aquellos que quisieran ver el Perú convertido en una fogata, como los fundamentalistas religiosos, políticos o económicos. Es por ello que Promesa del Perú apunta, dentro de esta obra, a hacer una pregunta existencial sobre qué es el Perú, hacia dónde vamos, cuál es el camino en común que tenemos todos como nación y finalmente cuál debería ser la razón y esencia de todos nosotros como peruanos, nuestro compromiso con nuestro país, con el terruño que nos dio nacer, el compromiso con nuestras actividades cotidianas como profesionales, como técnicos, como docentes y por qué no decir también como poetas. Y es así que Omar Quinteros encuentra un punto de partida para justificar la vida a través de la poesía. La poesía sería precisamente eso, una manera de justificar la vida. Porque el creador por excelencia es el poeta. Por antonomasia no hay acto más creativo que el acto poético. Y la misma raíz de poesía proviene del vocablo griego poiesis, que significa creación. Y el poeta por antonomasia es creador. Un creador de mundos que a través de las figuras literarias, de las imágenes, de las metáforas o de las anáforas que vamos a encontrar en este texto, buscan recrear el imaginario y nuestra particular realidad. En segundo término, destaca también su poema Viva el Perú, que hace alegoría a ese lema republicano Viva el Perú y sereno, que es la esencia de nuestra nacionalidad. Viva el Perú, que tiene a su vez su correlato en Viva el Perú, carajo, que es una frase que ya forma parte del imaginario nacional. Pero ¿por qué decimos Viva el Perú, carajo? Hay una expresión, váyase al carajo, que hace una referencia a un término náutico cuando los marineros revoltosos se les castigaban en la parte más alta del navío, en el palo más alto, en una especie de canastilla llamada el carajo. El carajo es un lugar de reclusión de los marinos revoltosos. Y que ha pasado también al imaginario popular como Viva el Perú, carajo, que es un rasgo fundamental también de nuestra peruanidad, que como ya hemos dicho no representa un país integrado, todavía somos un país en construcción. Nuestra nacionalidad está en permanente construcción. Y por ello también es necesario recalcar en la diversidad cultural que coexiste en nuestro país. Por ejemplo, muchos definen al quechua como un idioma, pero en realidad el quechua no es un idioma, el quechua es una familia lingüística. Como bien señala el estudioso del quechua Alfredo Torero Fernández del Córdoba, hay 8 dialectos del quechua. El acaciaru, el santarrocino, el supralecto yauyos,
el quichua hablamos Pastaza Tigre, el quechua chanca, que se habla sobre todo en la zona de Ayacucho, Apurímac, que es primocálico, y el quechua que se habla en el Cusco, que es el pentabacálico, ¿no? Entonces ven que hasta aquí somos diferentes. ¿Cómo se dice en el quechua chanca agua? Se dice llama. Y en el quechua del Cusco, ¿cómo le decimos agua? Dos maneras diferentes de dos dialectos del quechua para referirse al elemento agua. Porque esa es parte de nuestra construcción, de nuestra peruanidad, que todavía está en construcción y que a través de los diferentes poemas de este opúsculo llamado Poemas del Perú, su autor trata de descifrar. Por otro lado, en el poema Grau, que sintetiza la esencia de lo que es la peruanidad de un hombre como Miguel Grau Seminario, que fue un paradigma en tiempos de democracia, el diputado por país. Ustedes deben conocer la anécdota que en el hemiciclo se ubica la curul de Miguel Grau Seminario. Y cuando en cada sesión del Congreso se pasa lista, se empieza como Miguel Grau Seminario. Es el primer nombre anterior a los 130 congresistas. Porque es una señal también de un hombre que luchó por la democracia en la época de la rebelión de los hermanos mundiales, en 1872, defendiendo la democracia en tiempos de paz, pero defendiendo también a la paz en tiempos de guerra, y como tal símbolo en el combate de Ancapos del 8 de octubre de 1872. Todo esto hace reflexionar a todo lo que representa la peruanidad, y a su vez también se refleja en el texto dedicado a Valdelomar, el autor también de relación a la bandera, porque Valdelomar también representa parte también de nuestra esencia y de nuestra peruanidad. Fue quizás uno de los poetas que más incidió en el tema de la patria, como un tema recurrente en su poeta. Y por otro lado, Bolognesi, que en ese acto heroico de sucumbir en el morro del 7 de octubre de 1880, salvó la dignidad de nuestro país ante fuerzas muy superiores, salvando el honor de nuestra peruanidad. Peleando hasta quemar el último cartucho. Otro tema recurrente es el poema dedicado al Tico Sábado, que es nuestro cóctel de bandera, y que hace referencia pues a ese cóctel que fue, según los historiadores, creado en el Mar Morris, ubicado en lo que actualmente es la cuadra 8 del Girón de la Unión. Incluso hay una placa ahí. Cuando este bárbaro, que curiosamente también era un masón, de acuerdo a lo que he podido investigar, cambia la composición del whisky sour por el pisco y crea nuestro cóctel de bandera, que es el pisco sour. Y en este poema también se canta a la peruanidad a través de esta bebida espirituosa que representa lo mejor y lo más sentido de nuestra esencia nacional, y que se remonta hasta épocas precolombinas, porque el pisco es un término en quechua que hace referencia a un ave que abunda en la región de Ica, y en homenaje a esta ave es que se acuña el término pisco, que da origen a su vez a la región del puerto de Pisco y al lugar desde el cual se embarcaba en botijas esta aguardiente hacia diferentes puntos geográficos, tanto del Perú como de otras latitudes de América. De ahí precisamente que el término pisco da origen a la denominación con el cual se cataloga a nuestro licor de bandera. Por más que en Chile hayan creado por ley del Congreso un pueblo llamado Pisco en la comuna de Elqui, ellos han creado para poder justificar su denominación de origen, pero el origen del término pisco se pierde en la época precolombina, incluso anterior a la época de los incas, y que da referencia a un vocablo quechua que significa paja o agua, y que muy bien deliria nuestro autor Omar Quintero cuando hace una reverencia a este licor que nos identifica y nos unifica también como peruanos. Hay que destacar también
el poema La bandera del Perú, que quizás sea un factor que al margen de nuestras diferencias nos pueda integrar como país, aquellos símbolos patrios que nos hacen sentir orgullosos de nuestra peruanidad, al igual que el himno nacional o también el escudo, nuestros 3 símbolos patrios, y que representan nuestra esencia, nuestra razón de ser y de coexistir en ese territorio nacional. La bandera del Perú precisamente es eso, no solo una referencia o una locución patriótica, sino una muestra puntual de lo que nos unifica y nos hace sentir orgullosos de ser peruanos. Y por otro lado, el poema Lima, que hace una descripción de Lima no como una ciudad jardín, no como la perla del Pacífico, como la cual es conocida nuestra ciudad, sino a una ciudad que crece de manera desproporcionada, que no crece de una manera planificada como otras urbes o capitales, que más que una metrópolis se constituye en una megalópolis. De acuerdo al derecho urbanístico, cuando una ciudad sobrepasa los 10 millones de habitantes, se convierte en una megalópolis, como es Tokio, Nueva Delhi, por poner los casos puntuales, Ciudad de México o Sao Paulo, con urbes que no cuentan con todos los servicios necesarios ni con la eficiencia para poder satisfacer las expectativas de todos los ciudadanos. Quiero que suceda actualmente con nuestra ciudad capital Lima. Problemas de inseguridad ciudadana, problemas de transporte, problemas de servicios, problemas de infraestructura social. Y hace de Lima una ciudad sumamente desordenada, una ciudad que ya en los años 50 muy bien definió Sebastián Salazar Boni cuando hacía referencia a Lima Dormida. Una ciudad que se caracteriza por su color panza de burro, con ese color grisáceo de las tardes mineras, de una ciudad que cada vez deja de ser el reflejo de una ciudad cortesana y aristocrática para convertirse en una ciudad provinciana, en que se junten todos los colores y todas las razas del Perú, con todas las influencias que esto significa, con todos los aportes de los migrantes, que hacen que Lima fuese una ciudad con mucha pujanza, con mucha fortaleza para seguir consolidándose en el futuro. Y esto me hace recordar también a un enclave que se ubica frente al río Lima, específicamente frente al Coliseo de Hacho, que es el enclave de Cantagayo, por ejemplo. Cantagayo, para los que no conocen, es el enclave amazónico más importante de una población chiquibo-coníbo del Perú, y que también se han incorporado a lo que es la cultura de Lima, haciendo sus aportes fundamentales y significativos, como también aquellos migrantes andinos que llegaron desde los años 40 a poblar la capital en busca de mejores oportunidades, y que muy bien lo retrata pues el vals de Laureano Martínez Zapata, el provincial, cuando manifiesta las locas instituciones que sacaron del pueblo para conocer la capital, y que muy bien el poema Lima del autor Omar Quintero refleja cuando hace referencia a una Lima gélida, fría, hermosa, como luna llena, Lima lo más brillante sobre lo más oscuro, Lima luces suspendidas en el aire, Lima sobre un amplio fondo violeta, Lima las estrellas brillan, reina la luna, Lima fondo de playa, brisa marina, Lima cielo pelado oscuro. Porque Lima es eso, Lima es una ciudad con muchas contradicciones, que genera en todos nosotros una relación de amor y de odio. De amor por lo que representa la historia, pero de odio también, porque muchas veces Lima maltrata mucho, sobre todo maltrata mucho al provincial. Y por ello yo me felicito, y felicito también al autor, por haber planteado a modo de mosaico esa diversidad cultural que representa el Perú con sus diversas costumbres, etnias, culturas e idiomas, con todos los aportes que trajeron los migrantes y que hacen del Perú, al decir de Basadre, un problema y una posibilidad. Cuando el historiador de la República señala
posibilidad, por nuestra particularidad que tenemos como país andino amazónico, con presencia en la cuenca del Pacífico, que nos hace un país muy estratégico desde el punto de vista geopolítico, y de ahí la importancia de la construcción de este acuerdo de Chancay, que nos va a vincular cada vez más con la cuenca del Pacífico, y la necesidad de países como Brasil que aspiran también a proyectarse a través del Perú hacia la cuenca del Pacífico, que es la cuenca del desarrollo, y que esperemos pues en este siglo XXI el Perú alcance por historia y por tradición el lugar que en América del Sur le corresponde, un país emergente, con mejores índices de desarrollo, con mejores índices sociales en temas de educación, de servicios, de salud y de seguridad. Ese es el reto que plantea este libro y esa es la interrogante que hoy quería manifestar. Por otra parte, felicito al autor y lo hizo a seguir incidiendo en este tema tan caro para todos, que es el tema de la peruanidad y el tema de la patria con P de Perú. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Nair, gracias por tu participación bastante entusiasta con respecto al proyecto del país y la ocupación también con históricos, documentos históricos. Bien, ahora lo dejo con nuestro amigo Martín Quintero, que va a compartirnos su experiencia como fuerza evaluadora. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Barranco, pues, primero tengo que agradecer a los que han hablado acerca del libro. Muchas gracias por sus palabras, a Henry, a Laín, gracias por sus comentarios también, a las personas que me hacen llegar sus comentarios que ya han leído el libro. Bueno, es un honor acá estar en Barranco pues, me recuerda a la Casa de Cajón de Martín Arán, que es un libro que lo releo así de vez en cuando, porque a mí me gusta releer. En realidad no he leído un montón de libros, lo que yo hago es releer un grupo de libros. Bueno, acerca de tu publicación, primero la pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno. A ver. Así, a ver. ¿Preguntan? Sí, por favor. Ah, ya. Bueno, antes de preguntarte, pues, felicitarte, ¿no? Por la publicación de tu libro, ¿no? Porque en el país que estamos, pues, es un gran logro hacer, ¿no? Una publicación, ya que la cultura es la última rueda del coche, ¿no? De acuerdo a lo que los presentadores han manifestado, bueno, aunque esto, claro, tiene que ver tanto con la poesía, pero ellos más han resaltado la parte histórica, ¿no? del proceso que hemos vivido, ¿no? Y sobre lo que significa el ser patriota peruano, ¿no? Entonces yo, no sé, ya, para que me conteste cualquiera de ustedes, hay una reflexión que muchos nos hacemos, ¿no? De que ese proceso que hemos estado viviendo de la independencia, bueno, de acuerdo a nuestros próceres, héroes, ellos querían ser pues una nación, pero que o una república que digamos se proyecte a que sea para todos por igual, ¿no? La independencia, es decir, que si nos independizamos del reino de España, teníamos que formar una nación, una república, pero con oportunidades para todos los que hemos nacido o vivimos acá. Pero ¿qué pasó? Tan luego se logró la independencia, ¿quiénes se apoderaron del poder? Los criollos. ¿Y los criollos por qué? Solamente querían deshacerse de la corona española.
y hasta ahora sufrimos ese poder de esa clase criolla que se ha apoderado de los poderes hasta ahora, como digo, y claro que hay ahora filipinos que también se han subido. Entonces, ¿de qué valió ese esfuerzo, ese heroísmo? Eso, bueno, en resumida cuenta mi pregunta. Muchas gracias por su comentario, su pregunta. Bueno, Perú, como acá hay un texto, una parte de unos poemas, una prosa de Dios, dice que el Perú está en construcción, da su parte en su edificación. Bueno, el Perú es un país todavía que no está consolidado, no está resuelto. San Martín propuso la monarquía porque no parece que el Perú está listo para una democracia, para gobernarse a sí mismo. Y bueno, hasta ahora parece que no está listo para gobernarse a sí mismo. Es como el libro de Isabel Dos Sánchez, el Perú país adolescente. El Perú es una incógnita, es un adolescente, es un reto, es una persona que todavía no ha llegado a madurez. Es un país que hay que dar identidad, que reafirmar su patriotismo. Justamente esa fue una idea mía a través de esta publicación, ¿no? A ver si puede saltar uno de estos textos a la escuela y así que los chicos vayan mediante la poesía, no afirmando que hay que crear la patria, que hay que crear una conciencia de nación, no, y aleccionar de esa manera en las escuelas. Bueno, fue una intención mía. De repente en algún año puede saltar uno de estos textos a un texto escolar o a un rector. Bueno, espero haber contestado. Bueno, qué lindo que a partir de esta publicación que se llama Nuevas al Perú, el Perú en comentarios, en discusión, se llama reflexión acerca de la patria. Cuando yo consumo algún material, sea de cine, de música, de literatura, la idea es que me provoque preguntas, que me provoque reflexionar. Si no me hace pensar, ese material que yo consumo me siento estafado, no siento que me siento. A veces hay unas poesías complicadísimas que bueno, la desentrañas y ¿qué te quiere decir? Nada. Es un juego de palabras, un lenguaje abstruso, ¿no? Y cuando consumo algo, quiero que me haga pensar. No, por ejemplo, la música de la radio no me hace pensar, por eso no la compro. Bueno, así fue la idea de la publicación. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, ya que estoy en la música, a mí me encanta la música. Bueno, yo quise, por algún momento, se replicara el sonido del vals a través de leer algún poema que rima el vals, pero no lo logré. Siempre he dicho que soy un músico frustrado. No pude llegar a ser músico, pero de alguna manera escribir poesía es como hacer música, ¿no? Y en un principio no había la división entre poesía y canción, no se entendía, era lo mismo. Bueno, qué bien que el Perú convoque a reflexión a través de comunicación
publicaciones similares. No, les comento acerca de su hechura, que en un proceso inverso a la música, cuando tú crees o cuando se crea una canción, primero viene el contenido y luego el título, no el título. Esto fue al revés. Yo dije, voy a escribir un libro que se llama Poemas al Perú. Y primero le puse el título y luego empecé con el contenido. Es como un proceso inverso. Es como un video que es de música, como si primero tuviera las imágenes y después el sonido. Así lo hice, que es mi manera de escribir. Yo me propongo temas acerca de los cuales hacer y cuando pueda hacerlo, yo no estoy esperando alguna inspiración o algún motivo que me provoque escribir. Bueno, como se acostumbra para cerrar la presentación de hoy día, voy a dar lectura, no soy un declamador, a un par de poemas. A ver. Vamos con este que se titula El Perú, pero como estoy en vivo, vamos a improvisar la música, vamos a cambiar el título que se llame Uno de la Selva del Perú. Bueno, el Perú es sagrado, es la tierra donde nacimos. El Perú es bendito, es el país que sentimos. El Perú es un desafío. Es el suelo donde crecimos, el Perú es su juventud, es su fuerza, es su esencia, es dar todo lo que tenemos y más aún. El Perú es un país bendecido por la tierra y el sol. El Perú está en construcción, dando parte en su edificación, día a día, sol a sol. En tus oraciones incluye al Perú, porque en realidad lo amas. Mira con cariño la música que nació allí, te gustan sus manjares. Conócelo, recórrelo, siente que es grande y bendecido. En tus oraciones incluye al Perú. Pide que sea muy educado, que haya muchas más escuelas, pide que sea próspero, que se desarrolle la tecnología, pide que sea honrado, que se vayan los deshonestos. En tus oraciones incluye al Perú, pide que sea feliz, deseale lo mejor, pide razón, pide transpiración, pide más trabajo, pide inspiración para tu país. En tus oraciones incluye al Perú. Antes de dormir, pídele a Dios de todo corazón que lo bendiga, que le vaya bien al Perú, que le vaya bien a los peruanos. En tus oraciones incluye al Perú. Antes de comer, pídele a Dios que no le falte un plato de comida a ningún peruano, que no le falte el pan al peruano. En tus oraciones incluye al Perú. Antes de estudiar, pídele a Dios que no le falte estudio a ningún peruano, que no le falte un libro a ningún peruano. Antes de robar a tu niño, pídele a Dios que no haya ningún niño peruano dejado en una calle fría pidiendo limosna, pidiendo por un pan. Antes de robar a tus padres, pídele a Dios que no haya ningún padre ni madre peruano dejado en el olvido, sintiéndose afligido y abandonado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Perú, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora la última canción de la noche, Pico Sour. Bueno, ¿cómo lo podemos rebautizar hoy día? ¿Cómo se puede llamar ahora?
Pongamos que se llama Un corazón roto en el Girón de Unión. Nuevo título. En una tarde ingrata, dolorosa, un barman desconsolado del centro de Lima, en el Girón de la Unión, quiso ahogar su dolor con un nuevo trago ante el desprecio de una limeña que no sabía que estaba despreciando un barman genio. El barman quería beber algo que calme su pena de amor. Ya se había tomado todos los tragos del bar, mas no lograba consolar su corazón. Desconsolado, el barman vio una botella de pisco y lo echó en un vaso, más el zumo de limón, y le agregó azúcar para endulzar su corazón. Allí estaba en una copa de elixir de dioses, con su espuma blanca, con su aroma a limón, con su sabor agridulce de carne sin sabor. Aquella noche el barman tomó 3 copas grandes de su nueva creación y pudo calmar su corazón, mientras escuchaba un vals limeño de cadena criolla, de rompe y raja, de corazón roto, con mitad de cajón. Así nació el pisco sour, de las penas de amor. Así nació el pisco sour para brindar por el amor. Así nació el pisco sour para brindar por mitad, para brindar en las fiestas, para brindar en las bodas, para brindar por los triunfos, para brindar por los fracasos, para celebrar por celebrar. Así nació el pisco sour de un barman herido, de un corazón roto, hecho mil pedazos en el Girón de la Unión. Limeña presumida, limeña creída, limeña orgullosa, dulce calabacita, ¿qué te habías creído tú? Rechazar un barman como él, rechazar un genio. No sabías tú que estabas despreciando al genial inventor. Limeña soberbia, limeña increída, limeña valiosa, ¿qué te habías creído tú? Yo te lo fuiste de un mortal, a otro le dices tu amor, pero nunca supiste lo que perdiste, jamás encontraste un hombre como él. Nadie te recuerda a ti, creída, presumida, nadie olvida al barman genial inventor, inmortal de la calle del Girón de la Unión. Gracias. Bien, gracias Omar, gracias Henry, gracias Alex, invitamos a parte